En un vídeo anterior os enseñé cómo pintaba a Aurore Goham y en ese vídeo había un pequeño proceso que yo hago a veces en el que nunca había reflexionado. Es simplemente utilizar algo de goma laca sobre una superficie mojada. Yo lo utilizaba pocas veces, la verdad, y simplemente para dar un pequeño efecto muy sutil. Este vídeo me hizo pensar que quizás podríamos llevar este experimento un poquito más lejos y es lo que quiero hacer hoy. ¿No? Esto es el vídeo en el que usé este efecto, seguramente ya lo has visto, simplemente era mojar una superficie que estaba seca, la pintura está totalmente seca, y sobre ese agua salpicar muy sutilmente con goma laca, en este caso con pigmento siena. Lo único que quería era romper un poco la uniformidad del blanco y aportarle un poquito de vibración de cálidos. El hecho de arrojar la goma laca sobre el agua, lo que consigo es que las gotas que se forman sean mucho más irregulares. Si salpico directamente con la goma laca sobre la escultura, van a ser gotas muy evidentes, gotas redondas, que vamos a ver muy claramente que son salpicaduras. En cambio, de esta manera, esas gotas se rompen porque el alcohol no se mezcla bien con el agua y crea esas formas irregulares que le dan un toque mucho más orgánico, la verdad. Aquí vemos el efecto totalmente en seco. Pero como digo, es siempre un efecto muy sutil, demasiado sutil, y quiero llevarlo un poquito más lejos. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, y para eso vamos a utilizar esta copia de Calyx, una versión de Calyx en una imitación de madera muy envejecida con unas grietas muy grandes. Voy a empezar con una pequeña capa de goma laca, muy clara, y voy a retirar el exceso. Quiero que la base parezca realmente una madera muy blanca, casi un marfil. Y voy a aplicar después un color en acrílico, en este caso es un turquesa tirando a azul, y quiero que esté bastante húmedo, le he añadido un poco de agua, pero le voy a dar una capa bastante gruesa. Y como veis, no voy a pintar muy bien la pieza, voy a pintarla torpemente porque quiero que haya trozos en los que la base respire, sobre todo en las grietas más profundas y en otros efectos. Esto me va a ayudar a conseguir un efecto mucho más envejecido al final. Voy a volver a mojar la pieza, no he esperado a que la pintura se seque, este vídeo está hecho casi en tiempo real, o está hecho en tiempo real, vamos. Y ahora sobre esta superficie tan húmeda y con la pintura fresca voy a salpicar con la goma laca con el pigmento siena. Es una goma laca muy transparente. Y vemos que la goma laca va empujando el acrílico y al ser medios distintos no se termina de mezclar el pigmento ocre con la pintura azul, no se hace una mezcla limpia y siempre va a quedar un poco separado, creando esos craquelados especiales que hace el alcohol sobre el agua. Veremos mejor el resultado cuando esté seco, ahora de momento vamos muy a ciegas. Fijaos que no voy decidiendo nada concreto, simplemente dejo que el líquido actúe sobre la forma y tome los caminos que le sean más naturales. De esta manera se va a crear esta especie de desgastado desde el pómulo hasta la barbilla, que es una cosa que yo no había decidido, pero que es lógica y natural en esta pieza. Vemos ya cómo se empieza a separar el pigmento ocre del azul, en esta especie de craquelados, y vamos a ver mucho mejor el efecto una vez que esté seco. Hay que tener paciencia y hay que dejar que estas cosas sequen de forma natural, van a necesitar varias horas. Vemos estos caminos, ahora aquí ya está seco y podemos ver este efecto de envejecido. Es un efecto muy bien conseguido y que creo que voy a usar bastantes veces a partir de ahora. Pero vamos, yo creo que podemos ir bastante más allá y me apetece hacer una segunda prueba. Para la segunda prueba vamos a usar otra copia de la misma escultura, en este caso otro Calyx, y vamos a darle una base de goma laca. En este caso quiero que la goma laca sea más oscura, creo que en el primer experimento la goma laca era demasiado clara y creo que no contrasta lo suficiente, por tanto voy a utilizar una goma laca más oscura, con más sombra tostada, y voy a también retirar un poco el exceso y añadir unas salpicaduras. Quiero que la base sea muy fría, bueno, no es del todo fría, pero sí orgánica. Y sobre esto le vamos a aplicar el acrílico turquesa, el mismo color, no voy a cambiar los colores en este caso. Y vamos a repetir un poco el proceso, pero añadiéndole dos detalles. Como veis, vuelvo a pintar la escultura muy torpemente y quiero que haya zonas deliberadamente mal pintadas. Vuelvo a mojar la pieza. La pintura no está seca, es decir, estoy aplicando agua sobre pintura húmeda
Y en este caso quiero que la escultura esté boca abajo. Cuando hago estos efectos de desgastado boca abajo, quedan menos evidentes. Los caminos que hacen los goteos de la pintura no son tan evidentes. Y además le quiero añadir un poquito de Chalk Paint en spray. Es un efecto que ya hemos visto en otros efectos y ahora con otro poco de agua vamos a ver cómo el Chalk Paint se separa del acrílico. Es un efecto que ya de por sí es bastante bonito. Yo solía hacer esto con la pintura seca de base, aplicar agua y el Chalk Paint encima. Nunca lo había probado hasta hoy con el acrílico húmedo todavía. Vemos los efectos que quedan tan bonitos. Y además sobre eso le vamos a añadir la goma laca bastante oscura, es la misma goma laca que he usado para la base, con bastante sombra tostada. Y aquí podemos ver mucho más claramente cómo las gotas se rompen. No son gotas evidentes, sino que son gotas que se craquelan de alguna manera. Podemos ver cómo el alcohol no se mezcla con el agua y hace estas separaciones tan orgánicas y tan bonitas. El efecto de cuando está mojado a cuando está seco cambia mucho, por tanto tiene algo de trabajar a ciegas, ¿no? Porque vamos a ver cuando se seque que queda bastante distinto, pero es muy bonito de ver, todo este proceso es precioso, la verdad. Y aquí vemos cómo queda una vez seco, ¿no? Es menos evidente, al secarse todo se vuelve más sutil, pero es un efecto de envejecido, de craquelados, muy rico, muy bonito. La verdad es que voy a usar esto muchísimo a partir de ahora, lo vais a ver muchas veces en mis piezas. Pero vamos, que yo creo que esto se puede llevar aún más lejos. Y para eso vamos a hacer una tercera versión, una tercera copia de este cáliz, con los mismos colores, pero intentando llevar todo esto a un extremo más lejos. A ver qué pasa. De esto van los experimentos, en realidad, de probar y de llevarlos siempre un poquito más allá. Repetimos lo mismo, me gusta más la base oscura que la clara, por tanto repetimos una base oscura, en este caso más oscura aunque la otra, no he retirado tanto la goma laca y vamos a volver a darle una base de acrílico. En este caso no quiero darle acrílico a toda la cara, porque quiero jugar con diferentes zonas entre el acrílico y el Chalk Paint, por tanto el acrílico irá en la parte superior de la cabeza, en la parte de la nariz, los ojos y el cráneo, por decirlo así, y voy a dejar más despejada la parte de la boca, donde lo cubriré más con Chalk Paint que con acrílico. Vuelvo a humedecer toda la pieza sin que se seque el acrílico y vamos a aplicar el Chalk Paint, el mismo, el turquesa que hemos usado antes, es el mismo color. Pero en este caso, como veis, lo estoy aplicando sobre todo en la parte de la boca y de la barbilla y menos en la parte de la frente. Y ahora con agua vamos a hacer que se separen el acrílico del Chalk Paint. Es como si el Chalk Paint patinara sobre el acrílico de alguna manera, ¿no? Y formara esas zonas. Y ahora otra vez vamos a salpicar con la goma laca parda para que se creen todos esos efectos. Pero en este caso quiero poner... antes de eso quiero aplicar un poquito de azul. Quiero que haya una especie de bocadillo de acrílico azul o turquesa, Chalk Paint turquesa más verdoso y el acrílico otra vez simplemente con gotas. Es un pequeño efecto sutil, pero bueno, creo que le va a aportar más mezcla a todo, más vibración a todo. Y ahora sí, con la goma laca parda vamos a hacer las salpicaduras, pero voy a pasarme, voy a ponerle muchísima goma laca, especialmente en la parte de la frente. Quiero ir más allá de lo que fui en el segundo experimento. Es precioso ver cómo se rompe la superficie y cómo va creando estas formas tan orgánicas, la verdad. Como veis, estoy añadiendo mucha goma laca en la parte superior de la cabeza, aquí en la parte inferior de la pantalla, claro, y menos en la parte de la boca y la barbilla, aunque alguna gota tiene que haber. Y hay que esperar a que esto se seque. Vamos a ver cómo va a quedar esto seco. Como he dicho antes, el efecto cambia mucho de húmedo a seco, por lo tanto hay que tener paciencia y fe. Y aquí vemos cómo ha quedado espectacular. Se separa mucho el acrílico del turquesa y vemos toda esta superficie rota alrededor de toda la pintura. Un efecto desgastado que hemos conseguido en muy poco tiempo y de manera muy caótica.
Esto es una base, esto se podría seguir pintando. Como mínimo necesitará un poquito de pincel seco, en este caso con un gris cálido, que le voy a añadir en los ojos, la nariz y la boca, simplemente para dibujar un poquito mejor los volúmenes. Simplemente eso, poca cosa más. Pero vamos, sobre esto se podría añadir policromía y se podrían añadir muchísimos efectos. Esto es una manera de hacer una base de color muy rica, muy vibrante, y con este encanto, ¿no? Simplemente utilizando el caos y dos medios que no se mezclan bien. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos pronto en más vídeos.